Pues buenas tardes a todas. Para no retrasarnos mucho más, disculpad de nuevo el retraso que hemos tenido, empezaré por presentar a Lourdes García Vázquez, que es arquitecta, profesora de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Hábitat, Participación y Género, y una persona que ha colaborado desde toda la vida con movimientos sociales. Como decía Agustín, una de las cosas que nos interesaba en esta jornada de marco general era contar con gente que fuera capaz de darnos esa visión general, pero que hubiera estado trabajando e implicada siempre en trabajo local y en trabajo con la base. Sin más, os presento que empiece la conferencia Lourdes, que se centrará en la parte de participación ciudadana de arquitectura y género y que además la relacionará con el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de México. Te dejo si quieres. Buenas tardes a todos y a todos. Realmente agradezco la invitación y agradezco el que los coordinadores, la atención que han tenido conmigo, y sin más voy a pasar a la presentación. Este es el contenido que tiene la presentación. Voy a tratar de seguir este orden y realmente para mí sí quisiera tener unos antecedentes porque, como mencionó Ángela, realmente desde que era estudiante, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo un proceso en donde se dividió la arquitectura tradicional en una parte y la arquitectura social en otra. Disculpad. Perdona, es que no se veía la presentación arriba. Pero sí que se ha visto antes. Ah, vale, perfecto. Ah, vale. Si lo pongo aquí. ¿Aquí? Ah, vale, perfecto. Nosotros empezamos una lucha del movimiento estudiantil desde 1966 porque la educación que se estaba dando en la universidad y en específico en arquitectura ya no correspondía a las necesidades sociales que tenía sobre todo la Ciudad de México y en ese momento el país, porque la universidad tenía a participantes de todos los estados del país porque no había arquitectura en las demás universidades. Se forma arquitectura autogobierno en un principio como una respuesta académica a la arquitectura tradicional, en donde se buscaba transformar esa educación y en un principio tenía esta connotación. Se inicia en 1966 y en 1968 la universidad entra en estos movimientos a nivel internacional, en donde hay una politización también de la facultad y en 1972 hay una ruptura en donde la facultad se divide en dos. En un proyecto académico político, que es arquitectura autogobierno, y en otro, que es el tradicional. La gente realmente
pues ha habido, como siempre, ¿no?, quien se llama fundador de este movimiento. Sin embargo, pues éramos 2.500 entre estudiantes y profesores, y fue realmente un movimiento colectivo, porque no hubo alguien que realmente fuera el que diera las líneas, sino que era un movimiento en donde una asamblea decidía, después de debatir los aspectos que estaban en la agenda, y que se decidía por consenso cuál era lo que se iba a tener. El plan de estudios que nosotros tuvimos procede de la Universidad de Córdoba, ya que en ese momento llegan a la Ciudad de México una gran cantidad de argentinos que venían como refugiados por la dictadura que existía en su país. Es un modelo que en el caso de Córdoba, Argentina, se llamó Taller Total. Nosotros, bueno, en ese momento no nos dijeron porque éramos estudiantes, pero yo creo que los profesores hicieron un conocimiento de este plan e hicieron una adaptación. Teníamos las mismas áreas, pero se adaptó. Los profesores que en ese momento nos apoyaban eran del área de teoría e historia, y entonces quitan el área de ciencias sociales y la sustituyen por teoría e historia. Y hay una área que es la que nos define, que es el involucrarnos en satisfacer las necesidades de la gente de menores recursos, de los obreros, campesinos, de la gente que tiene un trabajo informal, y que en Argentina se llamó practicanato. Realmente para nosotros era una palabra que no tenía significado y se sustituyó por extensión universitaria. Este proyecto se plantea a la rectoría y surgimos como proyecto piloto. Este proyecto piloto surge en 1976, es decir, 10 años después de que se inicia esta lucha. Los principales objetivos que teníamos en extensión eran, uno, la totalización de conocimientos, porque en ese momento se estudiaba por materias y veíamos que esa fragmentación no aportaba una solución integral a los problemas. La praxis que era que al ir con estos sectores no solo teníamos la teoría, sino que podíamos aplicar los conocimientos para resolver esas necesidades. Y como ya se tenía una influencia política, que en el caso de nosotros era la pedagogía que dio lugar al plan en Argentina era anarquista, pero en el caso de nosotros tuvo mucha influencia maoísta, y entonces uno de los objetivos era la arquitectura al pueblo. La otra era la enseñanza dialogada. Es decir, para nosotros esta enseñanza dialogada no solo era entre profesores y alumnos, sino también en una articulación entre el saber universitario y el saber popular. Es decir, ya desde este momento los sectores populares tienen para nosotros un conocimiento que es digno de tomarse en cuenta y que nosotros tenemos que dar respuesta a este saber popular traduciéndolo en unas respuestas técnicas. Y por último, había una parte que para nosotros era fundamental que hacía que nosotros tuviésemos el logotipo del espiral, que era la crítica y la autocrítica. Es decir, teníamos que estarnos evaluando constantemente, tanto en lo individual como en el programa y en los proyectos que realizábamos. Esta es una línea del tiempo en donde de 1972 a 1992 nosotros nos mantenemos como proyecto piloto. La facultad tiene 2 planes de estudio y
formamos dos líneas de pensamiento que tienen resultados que son legitimados. Todos tenemos la misma calificación. En el título no existía que se ponía arquitectura convencional y arquitectura autogobierno, sino que salía lo mismo. Hasta 1992, que empieza ya un reflujo del movimiento urbano popular en que descansaba gran parte de nuestra práctica, y entonces cada vez nos vamos quedando más solos. Y con la firma del TLC, en donde se les promete a los estudiantes que íbamos a tener trabajo en Estados Unidos y en Canadá si modificábamos los dos planes, cumpliendo las expectativas de Estados Unidos y de Canadá, y entonces se integran nuevamente los dos planes, y en 1976, en 2000, hay ya una integración total. El área de extensión, esta integración realmente no tuvo un contexto académico, fue un contexto político. Por lo tanto, se queda la mitad del programa tradicional y la mitad del programa de autogobierno. Nosotros luchamos mucho porque quedara extensión universitaria y taller integral. ¿Qué es lo que entonces tuvimos? Que el área de extensión no se pagaba y no formaba parte de la currícula, se hacía casi de manera voluntaria. Cuando se hace esta integración, lo que logramos es que extensión universitaria forme parte de la currícula, y además ya los profesores tengan un pago por las horas que dan a extensión universitaria, y los alumnos tengan créditos, y aparte se haga el servicio social. En este caso se logró eso, pero ya también las condiciones habían cambiado. Cuando nosotros empezamos en 76, íbamos sábados, domingos, días festivos, y ya para esta época, ya en el 2000, la gente ya se resistía a ir porque solo querían cumplir con las 3 horas a las que se había destinado para extensión universitaria. Sin embargo, se logra que forme parte de la currícula. Y es en 2010 que con este cúmulo de experiencias hacemos el laboratorio Hábitat Social, Participación y Género. Yo había buscado financiamiento durante mucho tiempo al interior de la universidad, pero siempre se había negado porque lo que hacía, pues decían que no era arquitectura, sino me decían que si era trabajadora social o socióloga o hermanita de la caridad, porque eso no era arquitectura, ¿no? Sin embargo, consigo un financiamiento de la AESID, y junto con la Universidad de Barcelona financian el proyecto durante 3 años. Obviamente hay un recurso en donde la facultad entonces ve que pues, puede ser algo interesante, y nos dan un espacio en lo que fue la antigua Escuela de Arquitectura, que es un edificio histórico, colonial, en el centro histórico. Y empezamos con 3 líneas de desarrollo. Ya teníamos una trayectoria desde 76 de trabajo con el movimiento urbano popular, pero que no era visibilizado. Sin embargo, a partir de esto puedo hacer publicaciones. Hay una página que se tiene. Tengo 3 líneas de trabajo que son cursos, diplomados, seminarios. La otra es investigación-acción, y la otra es consultorías y asesorías en proyectos. La realidad de México realmente de 76 creo que a la fecha no ha cambiado, y yo creo que se ha agudizado con respecto a la pobreza.
El 60% de la población tiene algún nivel de pobreza y no ha disminuido. Los salarios son realmente insultantes, ¿no? Nosotros por hora, en el salario mínimo, se gana 50 centavos de dólar por hora. El salario mínimo realmente pues es, en euros, son como 3 euros por 8 horas de trabajo. Y esto se refleja en todos los demás salarios, no solo en el salario mínimo, ¿no? Realmente el quintil más alto, que es de 10 salarios, de 10,000 pesos, que son como unos 15 salarios mínimos, realmente pues es mínimo. La gran base es en el primer quintil, que sería de un salario y 2 salarios mínimos. De hecho, en este año creció el empleo, pero todos de salario mínimo. Entonces, siempre nos hemos planteado cómo transformar la realidad con un servicio que es muy caro, que es la vivienda, la infraestructura urbana, etc. La Ciudad de México y todo el país realmente es un país metropolitano. Tenemos 52 zonas metropolitanas y una megalópolis, que es el área metropolitana del Valle de México. Si ustedes ven la parte gris, es el área metropolitana de la Ciudad de México. Son 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo, son 60, más 16 delegaciones de la Ciudad de México, que las pueden ver ya en los colores rosa. Nosotros trabajamos en la delegación más pobre y la más vulnerable, porque además de que son la gente más pobre, son donde tiene el suelo, que tiene todos los riesgos inimaginables. Ahí fueron basureros que ahí se han construido casas y que obviamente con la generación de gas metano pues se han hundido. Hay cuevas porque se extraían materiales pétreos. Hay fracturas, ¿sí? Hay grietas que nosotros denunciamos desde hace 20 años y que atraviesan viviendas completas, y sin embargo ahora en el temblor del 19 de septiembre tal parece que realmente apenas aparecieron, ¿no? Cuando tienen más de 20 años. En esa zona es donde trabajamos. Realmente hay 4 delegaciones centrales que son, no sé si se ven, que son estas, que son las más antiguas y por lo tanto son las de mejor infraestructura y es en la que tiene mayor inversión. Sin embargo, todas las demás pues realmente son periféricas. Las de por ejemplo, la amarilla, la rosa y la lila y la azul son delegaciones rurales. Sí, todavía ahí hay escuelas técnicas agropecuarias, ahí todavía se cultiva, ahí hay pueblos originarios, y esos nadie los toma en cuenta, ¿no? Incluyendo Iztapalapa, que es esta. ¿Sí? Ay, gracias. ¿Cuál es? ¿Este? Sí. Sí. Esta es Iztapalapa. Y en esta colinda con el Estado de México y realmente tiene, como les había mencionado, pues muchísimos problemas. Junto, la de abajito, la rosa, es Tláhuac,
que también tiene, que ahora quedó, realmente fueron 2 colonias que quedaron totalmente destruidas. Y todo esto trae también como una consecuencia que tanto el gobierno federal como el gobierno local dicen que en la Ciudad de México todos somos ricos y que por lo tanto para reconstruir todas esas viviendas se va a dar créditos, pero no se van a dar ayudas a fondo perdido porque todos somos ricos, ¿no? Entonces, realmente hay una desigualdad tremenda que se suma a la pobreza y a la exclusión. Dentro de esto podemos ver que hay 1815 colonias entre, colonias y pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen unas características todavía que son entre rurales y urbanas. Insisto, todavía, por ejemplo, en Xochimilco es un gran productor de hortalizas y de flores. Y también uno de los pueblos quedó totalmente destruido, Tláhuac también, y en Tláhuac existe todavía producción. Sin embargo, todas las colonias, estos asentamientos populares han crecido sobre estas delegaciones, que ahora también son asiento de los grandes capitales. Se han hecho una gran cantidad de fraccionamientos en donde los lotes son de 1,000, 5,000 metros y se venden como barrios ecológicos. Entonces ya a los pobres no les queda nada de espacio, ¿no? Nosotros, si ustedes ven acá, hay una clasificación de los grados de marginación. Si ven el de Iztapalapa, van a ver que es el que tiene las zonas de mayor grado de marginación, a diferencia, por ejemplo, de Benito Juárez, que es de las delegaciones centrales, que no tiene, según ellos, ningún nivel de marginación, aunque hay colonias que sí existen, quizás muy puntuales, pero existen con grandes niveles de pobreza. La otra es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, que son las delegaciones centrales. Todas las demás tienen algún nivel de pobreza. Nosotros nos centramos en Iztapalapa, dado que tiene el mayor número de áreas de alta marginación. Y también trabajamos en los pueblos rurales, que también tienen muy poca atención y que al estar cambiando ya no producen, porque muchas veces tienen que cercar todos sus terrenos para que no les roben y obviamente pues les sale muy caro, y para tener un ingreso mejor pues se dedican a ser albañiles o a ser empleados, por ejemplo veladores de limpieza, o trabajar como acomodadores en las grandes tiendas departamentales. Y esto hace que nosotros trabajemos con ellos buscando una manera de solucionar tanto la vivienda como el barrio. En 1997 para nosotros representa un cambio porque, como ustedes saben, siempre hemos estado gobernados por el PRI, que lleva cerca de 80 años gobernando, y había un regente que era nombrado por el presidente para la Ciudad de México. En 1997, con el ascenso de la izquierda, de los movimientos de izquierda, y apoyado sobre todo por el movimiento urbano popular, entonces tenemos ya la elección de un gobernante y se hace una asamblea legislativa. Con esto,
logramos nosotros que muchas de las propuestas que teníamos se puedan negociar con el gobierno y buscamos que hubiera recursos, porque obviamente si no tenemos recursos del Estado es un bien tan caro que no puede ser solventado por la gente o por alguna fundación. Esta negociación tiene varias cosas. Una, ya teníamos una experiencia que venía desde 76. Desde 76 surge lo que se denominó entonces la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que aglutina una serie de movimientos que están en contra de la corporativización que tenía el gobierno con la CNOP, que era la Comisión Nacional de organismos populares, algo así. Y la CNOP era el ala de los vecinos que seguían al PRI. Se forma la CONAMUP y entonces tenemos la oportunidad de hacer una serie de propuestas para que haya una modificación. Bueno, obviamente tenemos experiencias muy puntuales que fueron financiadas sobre todo por organizaciones internacionales, por ejemplo, Miserior, que es una ONG alemana. De ahí en fuera, pues teníamos algunas experiencias. En 76, FONAPO, que es un fondo nacional para la habitación popular, se da créditos a los que no fueran derechohabientes, es decir, gente que tenía un empleo pero que no tenía seguridad social. Con esas podemos empezar a construir cooperativas de vivienda y eso también nos dio mucha experiencia. Desgraciadamente la misma gente rechazó la propiedad social porque quería tener a fuerza una propiedad individual. De todas las cooperativas que se hicieron entre 70 y 80, solo queda una. Y tuvimos otra experiencia que fue el programa de mejoramiento de vivienda. Es decir, solo había créditos para la construcción de vivienda nueva y realmente la gente que había tenido una autoproducción de su vivienda, lo que necesitaba era terminarla. Nosotros siempre hablábamos de una ciudad que siempre estaba en construcción porque la van haciendo por etapas de acuerdo a sus recursos. Y propusimos el programa de mejoramiento de vivienda para que el INVI, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, lo tomara. Para eso, que fue en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, nosotros tuvimos que, yo estaba trabajando en ese momento en una ONG y se tuvo que financiar por parte de una sección del Movimiento Urbano Popular que también puso dinero, nosotros como ONG, para demostrar a través de un proyecto piloto de que era rentable, de que la gente sí pagaba. Y este programa de mejoramiento de vivienda, después del éxito que se tuvo, lo adoptó el gobierno. Posteriormente se propuso un programa ya de mejoramiento de los pueblos originarios y en 2007, con una nueva administración, se propuso el programa comunitario de mejoramiento barrial. En este caso, lo que se propuso es que las normas ya estaban caducas, las normas urbanas que ya no respondían a las necesidades y también que ya no había suelo. Por lo tanto, estos asentamientos requerían un equipamiento social que no tenían. A partir de la propuesta es que los recursos, que el financiamiento se le diera a la gente,
que la propuesta fuera de acuerdo a las necesidades del barrio y que tanto la administración y supervisión de la obra como un comité de vigilancia y un comité de desarrollo comunitario fueran los que tuvieran tanto la construcción como posteriormente el uso y administración del espacio. Esto en 2007 se negoció y lo planteamos, lo llevamos a cabo, se dieron los recursos e iniciamos con algunos proyectos. A un inicio se dio $1 millón como primera condición para iniciar la construcción e iba a haber 3 administraciones. Esto estaba en función de que si se veía que la gente cumplía, si se veía que había una correcta administración, entonces se les iba a dar otra administración, una segunda o hasta una tercera. Esto era a fondo perdido, es decir, no tenían que regresar ni tenían que dar después más que las cuentas de en qué lo habían gastado y utilizarlo para lo que lo habían propuesto. Nosotros pasamos de la vivienda, de la casa habitación, pasamos al barrio, porque veíamos que en el barrio tiene unas características, que son la identidad, la pertenencia, la cohesión social, que es una escala urbana manejable, y que ya estaba conectada al resto de la ciudad y buscábamos incentivar las economías locales, porque la gente compraba en las casas de materiales de la zona y contrataba la mano de obra de la zona. Obviamente con esto, y al no tener a las constructoras, lográbamos mayor cantidad de metros cuadrados y con mayor calidad. Lo que sí había como una exigencia, una obligación, es que contrataran a un arquitecto o a un ingeniero, dadas las condiciones que tenemos, que ustedes saben que somos una región sísmica. El pago del arquitecto iba dentro del financiamiento. Al arquitecto o al ingeniero se le pagaba el 5% del valor de la obra. Esto tuvo algunas desventajas en cuanto a la operación, porque la convocatoria para concursar, para tener el financiamiento, sale en enero. En julio se entregan los proyectos, quiere decir que nosotros trabajamos de enero a julio con la gente, hacíamos talleres participativos, recorridos, diagnósticos, y hasta julio presentábamos el proyecto y teníamos en agosto o septiembre la decisión de quién había ganado los financiamientos, y en enero, cuando mucho, ya teníamos que tener la obra construida. Esto llevaba a que ya al final éramos presionados y teníamos que trabajar, bueno, nosotros y ellos, hasta en las fiestas de fin de año. Sin embargo, la gente sí logró comprometerse, lo mismo que algunos arquitectos, y a mí me preocupaba que ya teníamos el programa, pero no había los arquitectos que lo pudieran hacer. Entonces, con esta visión social, con este compromiso, con esta nueva forma de dar asesorías, que es en los momentos coyunturales estar con ellos, porque, por ejemplo, tenían que entregar una bitácora de obra y habría que enseñarles. Cuando estaban colando las losas había que estar, cuando estaban armando los castillos o las columnas habría que estar, tenía uno que hacer el proyecto, pero no estaba uno ahí las 24 horas. Todo esto
de alguna forma me obligó también, bueno, a mí y a otros, a regresarnos a la facultad para modificar el plan de estudios que en ese momento estaba en actualización, porque teníamos ya esta visión, teníamos los recursos, pero no había profesionistas. Entonces tratamos de cubrir tres actores: la gente, los habitantes del barrio, los profesionales, y además dar cursos, diplomados y asesorías a los funcionarios públicos que tampoco entendían esto. Y además porque no siempre eran los más idóneos, bueno, nunca han sido los más idóneos. Sí, porque imagínense, era un abogado o un economista que sabe de arquitectura, pero como era amigo del delegado, pues ahí estaba, o era amigo del secretario, pues ahí estaba. Y entonces era casi obligarlo a que se capacitara. Lo que buscábamos es que fuese un proyecto integral, y por lo tanto requeríamos una visión interdisciplinaria. Siempre pedimos que hubiera un abogado por las cuestiones jurídicas de la tenencia de la tierra o por los comodatos que se tenían que hacer para la utilización de los espacios, un trabajador social o un sociólogo, pero al final a los únicos que nos pagaban eran a los arquitectos y los ingenieros. Entonces por eso buscábamos que fuera un arquitecto o un ingeniero formado de otra manera que el arquitecto, que solo tiene una visión técnica y artística. Claro que con esto sí buscábamos una participación activa, y cada año hacíamos una evaluación del programa y del impacto que tenía, porque habíamos planteado que hubiese un comité técnico que era el que revisaba los proyectos y daba su visión para ver quiénes eran los que ganaban el financiamiento, y un comité asesor que estaba, a partir de las evaluaciones que se estaban haciendo, dando observaciones o planteando mejorías al programa. Desgraciadamente, esto ya con el paso de las administraciones, y sobre todo con esta, que tiene una visión de desarrollo inmobiliario, ¿sí? Para él todos son pesos y centavos y acciones, realmente nos fuimos para atrás. En este caso, sí, cuando nosotros nos planteamos, queríamos que hubiera un reconocimiento pleno de que no estaban dándonos una limosna o una caridad, y que la gente lo supiera como un derecho, porque es un derecho, ya que ellos han trabajado para lograr todo el mejoramiento de su barrio. Ellos lucharon por introducir el agua, muchas veces no solo haciendo plantones para que se los introdujeran, sino abriendo cepas o también energía eléctrica. A ellos les ha costado siempre todo. Ellos compran, no invaden, compran ilegalmente porque no tenía uso de suelo urbano, pero compran. Y después, cuando regularizan, vuelven a pagar. En estas zonas hay una carencia de agua tremenda, y obviamente pues les sale muy caro porque tienen que comprar agua embotellada para las necesidades básicas, y ya ahora se les obliga a que hagan cosecha de agua de lluvia, cuando a nivel urbano no se hace. La otra es que queríamos que se apoyara a la gente de menores ingresos. Por eso poníamos como condición que fuera en zonas de alta o muy alta marginación. Sin embargo, en el gobierno se llegó a que no podían descartar a las 4, por ejemplo, delegaciones centrales, porque se vería como discriminatorio. Entonces se
se planteó que aunque no hubiera alta y muy alta marginación en estas delegaciones centrales, también se diera. Y también planteamos que hubiera un control y seguimiento para ir mejorando el programa, ya que las condiciones sociales pues cambian constantemente. Nosotros en este caso sí lo que planteamos es que la intervención en los barrios no solo debe ser con una obra pública, está no en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino está en la Secretaría de Desarrollo Social, porque para nosotros la obra era un pretexto para que la gente se organizara, para que muchas veces ya la gente estaba desmovilizada y este fuera un acicate para nuevamente plantearse la reorganización. Generalmente hay un promotor de los equipamientos que se le denomina promovente, pero él es el encargado de gestionar, pero no quiere decir que sea el dueño del proyecto. El proyecto se somete a una asamblea, en donde la asamblea vecinal decide si realmente se requiere eso o requieren otro tipo de proyecto. Bueno, en este caso las características que sigue ya se las había mencionado, hay una definición de dónde vamos a actuar, hay una asamblea vecinal que decide qué es lo que se va a hacer, hay un comité técnico mixto que decide cuáles son los que van a hacer, bueno, se les va a otorgar el financiamiento y hay una transferencia de recursos directa a la comunidad. Sí hay un seguimiento de cómo lo gastan, en qué lo emplean, pero no solo tienen que dar cuentas a desarrollo social, sino también a la comunidad. Es una exigencia que pongan cómo se gastaron, cuánto les sobra, etcétera, en lugares públicos. Bueno, ya me voy a ir rápido. Bueno, ya les había comentado que esto también incluye que el servicio que se dé, por ejemplo, si es un comedor comunitario, el servicio es gratis, lo que cuesta es medio euro, cuesta la comida, que incluye sopa, arroz, guisado, tortillas, frijoles y agua de alguna fruta. Y el servicio es gratuito. En los lugares tenemos también, por ejemplo, bebetecas, que son unas especies de guarderías que son atendidas por las propias señoras de la colonia a través de una capacitación que se les da como madres educadoras. Son gratuitos, no pueden cobrar. Y aquí se nos presentó un problema, es cómo se iba a hacer el mantenimiento, porque obviamente el uso frecuente, pues hay deterioro. Sin embargo, esto nosotros lo resolvimos a partir de que no se cobraba, pero había una donación. Bueno, esto les da una idea de cuáles son los proyectos presentados. De 2007 a 2016 han sido 6.575 y han sido aprobados 1.710. Hay otro programa que es de presupuesto participativo, que de participativo solo tiene el nombre, porque la gente dice, se juntan en una colonia, se juntan hasta 5,000 peticiones, piden todo lo que quieran, pero la delegación decide cuál y lo hace una constructora. Entonces, pues, realmente de participativo no tiene nada. Pero hay una parafernalia de publicidad que en el caso del programa de mejoramiento de vivienda, pues solo es de boca a boca. Y realmente hemos tenido más eficiencia nosotros que el presupuesto participativo. En esta tabla está lo que se ha ejercido
en proyectos. Sí, hicimos una tabla en donde decíamos cuántos proyectos se iban a hacer. Nada más para que tengan una idea de las aberraciones que hacen. Hicieron una ley de huertos urbanos, ¿sí? Y al final, en 2016, promovieron que hubiera huertos urbanos. Lo promueven en Iztapalapa, donde no hay agua. Digo, nadie va a querer regar su huertecito sabiendo que esa agua pues le sirve para las necesidades básicas. Bueno, pero desde el gabinete todo se puede hacer. Y en 2009 incluimos lo de género porque las señoras son las que hacen las gestiones, las que se involucran en la administración, las que hacen todo, pero siempre piden para otros, para los jóvenes, para los niños, pero nunca para ellas. Entonces, en 2009 introdujimos el que fuera con perspectiva de género, porque en las evaluaciones las señoras decían que no iban a los espacios públicos por falta de seguridad. Y introdujimos esta parte. Esto va a ser importante porque después les voy a decir por qué. Los ejes fundamentales en este caso que teníamos, pues, es obvio que tienen que concordar con los derechos económicos, sociales y culturales, y porque somos los mismos grupos que generamos un movimiento que hizo la Carta de la Ciudad, la Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México en 2015, que fue firmada por el jefe de gobierno, pero que nunca se llevó a cabo, en donde los ejes fundamentales era el ejercicio pleno de ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad y la función social de la tierra. Bueno, nosotros partíamos de un diagnóstico social territorial. Si ven la fotografía de arriba, es como estaba el terreno en el que nosotros hicimos lo que está abajo, que es una biblioteca. La parte de abajo es una biblioteca y la parte de arriba es un centro de cómputo en donde la gente puede asistir a utilizarlo, pero también se dan cursos para que la gente pueda utilizar la computadora. Esto es una transformación que se hizo gracias al programa de mejoramiento. Obviamente la gente vive en la parte más alta de la Sierra de Santa Catarina, en donde para bajar, pues realmente les cuesta, bueno, ya me voy a ir muchísimo más rápido. Para nosotros, la obra, yo ya les había comentado que no solo es la obra en sí, sino hacer organización y construir ciudadanía a partir de la obra. Ya bueno, estos son algunos, sobre todo del más exitoso que tenemos, que es esta es en Iztapalapa, es la Asamblea Comunitaria. Son todas las obras que hicimos. La del lado izquierdo es un comedor comunitario y una sala de usos múltiples. Allá, como la gente es migrante del campo a la ciudad, siempre piden su kiosco. Está la biblioteca, está un foro cultural, un jardín en donde están tratando de recuperar las especies nativas de la zona, y este último, donde están los mosaicos, es una escuela de artes y oficios que se llama Calmeca, en recordatorio de los aztecas. Este es un centro de investigación que se hizo en Milpalta para la Unión de Productores de Nopal. Y obviamente es una parte deportiva, una parte para talleres y sala de usos múltiples, y nos falta hacer el centro. Es una serie de aulas
porque ellos tienen relación con Chapingo, que es una universidad agrícola y que les da asesoría para mejorar el cultivo de nopal. Bueno, es Topilejo, donde estamos haciendo un proyecto ecoturístico, un parque, y lo que ven abajo es la restauración de un rastro, que es una cooperativa de producción y es promovida por una organización de mujeres que se llama Organización de Mujeres en Lucha de Topilejo. Estos son algunos de lo que hemos producido, libros, hay CDs que tenemos con presentaciones, hemos hecho seminarios internacionales y sí quisiera, por último, señalarles, hemos ganado todos estos premios con este programa. Los premios en sí no nos importaban como para tener un prestigio profesional, sino más bien para demostrar que era un programa importante. Entonces, ganamos el del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa de aquí de Barcelona, ganamos el primer lugar del Urbanist del Deutsche Bank, con esta de la Asamblea Comunitaria, ganamos el premio Habitat ONU y en 2006 ganamos el premio Gobernarte del BID. Pero para que vean la importancia que le da a pesar de que ganaron el premio, la importancia que le da el gobierno, ¿no? Que pone que ganaron el premio por el mejoramiento barrial, pero no por la participación de la mujer. Y eso sería todo. Gracias. ¿Funciona? Sí. Como vamos con un poco de retraso, si queréis, hacemos alguna pregunta ahora y luego, como va a haber la mesa redonda, pues un poco como veáis. ¿Alguna pregunta corta? ¿Nadie? ¿Sí? Os tenéis que acercar un poco, que tenemos un poco problema de micro. En un momento has dicho, bueno, luego hablaré de por qué es importante lo de la perspectiva de género y no has vuelto a ello y me gustaría que lo hicieras. Gracias. ¿Alguna más o pasamos? Pues si quieres responde. Como ya les había comentado, realmente cuando hacíamos las evaluaciones y en el contacto con la gente, las que más trabajan son las mujeres. Realmente, aun cuando en el programa no les interesaba a la gente que lo lleva, hasta 2014 ellos hicieron una valoración cuantitativa de que había más hombres que mujeres en la gestión. Sin embargo, para nosotros sí era muy importante porque el reducir el uso del tiempo que ellas tienen en realizar actividades domésticas y de cuidado, les da más posibilidades del desarrollo personal, porque invierten tanto en cuidar a los otros que ellas no tienen oportunidad de mejorar y la mayoría de la gente de ahí, de las mujeres, trabajan, pero trabajan de manera informal, haciendo limpieza en casas, en oficinas, o vendiendo gelatinas, o vendiendo, no sé, frituras, y eso va haciendo que cada vez sean más dependientes, aun cuando el marido o la pareja ejerza violencia doméstica sobre ellas. Entonces, a nosotros nos interesaba, por ejemplo, lo del comedor comunitario, porque la gente decía, bueno, llego de trabajar y tengo que hacer todavía la comida y eso. Entonces, llega de trabajar y una señora me decía,
yo compro 3 comidas y con 3 comidas, con 30 pesos, yo no invierto en trabajar, en haciéndola, no invierto en gas, no invierto tiempo y sin embargo alimento a mis 2 hijos y a nosotros 2. Eso le quedaba tiempo para ir a tomar un taller en donde ella iba teniendo más capacitación. Por ejemplo, se iba al centro de cómputo a aprender la computadora o había otros talleres. También muchas, tenemos no sé, pero tenemos una página y ahí tenemos un libro que hicimos en donde las mujeres muchas veces tienen miedo de ir a los lugares públicos porque allá hay muchísima violencia. Por lo tanto, decían que necesitaban que en el diseño hubiera como parte central el que hubiera lugares seguros, que nosotros no hiciésemos, aunque no fueran bonitos, que fueran habitables, funcionales y seguros. Entonces, para nosotros era muy importante y eso lo pusimos dentro del programa, que desde el inicio el diagnóstico y el diseño tuviera estas variables. Teníamos también la inclusión de los niños y niñas, porque hay diferencias también en el uso del espacio. Y realizábamos talleres, caminatas, hacíamos cartografía social, hacíamos juegos con ellos para determinar qué era lo que querían de juegos, no que surgieran de nosotros, porque muchas veces nosotros interpretamos qué quieren los niños y más bien es qué queremos nosotros que los niños hagan, Entonces, más bien con ellos y con los niños y las niñas hacíamos talleres y juegos para buscar que ellos nos dijeran cómo hacerlo. Y por eso sí nos resultó muy importante introducir la perspectiva de género. ¿Alguna pregunta más? Sí. Si queréis, bueno, muchas gracias, Lourdes, por la presentación y por traer tanto el género como los cuidados a la mesa. Y si os parece, hacemos un descanso más corto de lo previsto, sí, como unos 15 minutos, y volvemos a la sala para no alargarnos mucho. Muchísimas gracias.